Estoy en una famosísima planta de tratamiento de residuos en la Municipalidad de Laprida. Y digo famosísima porque es una de las primeras de la Argentina que además está funcionando ininterrumpidamente hace casi 30 años. Vamos a verla. Bueno, antes de mostrarles en detalle el proceso paso por paso, vamos a hablar con Juan, el secretario de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos. Bueno, el proceso no solamente en la planta, sino de lo que nosotros denominamos la GIRSU, la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, es básicamente, consta de 4 pasos. La generación, que es, bueno, por supuesto, la generación que todos a través de nuestras actividades hacemos de residuos. La recolección y el transporte, el tratamiento en la propia planta de residuos y la disposición final. Tratamos la totalidad de los residuos que se generan en todo el partido. Desde, como te decía, los domiciliarios que ingresan a la planta, donde básicamente podemos encontrar el 50% de los residuos que son orgánicos y el resto que son residuos inorgánicos, algunos de ellos reciclables y otros no. Los reciclables son separados, son enfardados, algunos tienen un proceso posterior. Los no reciclables, que es lo que denominamos rechazo, van a la disposición final. Y también tenemos un esquema de tratamiento de los residuos no habituales, rama, escombro y algunos otros elementos que pueden aparecer dentro de esos residuos que vienen a este lugar que es la playa de áridos, donde tanto los residuos vegetales son separados, como el escombro que es reutilizado, como la tierra. Lo que hemos hecho desde hace un tiempo es incorporar estos conceptos de economía circular, empezando a buscar algunas alternativas para, por un lado, buscar la elaboración o la posible elaboración de algunos productos a partir de los residuos que nosotros recuperamos, como estamos haciendo en el caso del plástico, por ejemplo, y esto lo pensamos ir replicando con otro tipo de materiales. Primero que nada, las bolsas blancas y las verdes son transportadas por una cinta hacia arriba en una máquina que desgarra la bolsa y deja caer los materiales orgánicos y algunos restos de otras cosas, por ejemplo nylons y ese tipo de plásticos. El material orgánico es separado inmediatamente iniciado el proceso, que ya después de ser separado va hacia un lugar de compostaje. El resto de los residuos continúa por esta cinta. Lo que queda de esa bolsa de residuos, que en general es un 60% aproximadamente, se eleva por una cinta y los trabajadores en esta planta separan los residuos. Cada uno separa un material distinto. Por eso es que tienen unos tubos al costado de ellos en el que van seleccionando, por ejemplo, uno papel, otro plástico y otro latas, y otro separa y deja que siga corriendo todo lo que es el material de descarte, todo lo que va hacia una disposición final. Los materiales, una vez que ya fueron separados, son nuevamente separados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el PET se separa de lo que es del resto del plástico. Estas botellas son separadas después en las cristales y en las verdes o azules. Estas botellas se prensan y se enfardan. Lo mismo pasa con el cartón y el papel. El cartón y el papel se encuadra, se prensa y se enfarda y se acomoda luego adentro del galpón. Otros tipos de plásticos también son separados, y todos los que son plásticos que se pueden reciclar van a pasar por un proceso distinto. El resto, los plásticos de bazar, son más complicados de tratar, por eso es que están almacenados esperando un nuevo destino. Con el aluminio previamente separado pasa lo mismo. Está aquí prensado y enfardado para después venderse. Esto se separa del resto de los metales pesados, las chatarras, que sirven, se pueden recuperar. Son materiales que se pueden usar, por ejemplo, para reparar alguna de las máquinas. Y esto lo hace una persona que trabaja acá, que recupera chatarra que viene a esta planta para después reparar las máquinas que hacen el proceso de separación. ¿Por qué no vamos a escuchar un poco más la historia de esta persona histórica en esta planta de tratamiento?
Bueno, mi función acá es el mantenimiento de lo que es maquinaria. Yo trabajaba en los residuos, ¿no es cierto?, en la separación. Y se había accidentado el muchacho encargado del taller. Entonces viene una persona de un taller de la localidad, ¿no? Cuando viene me dice, ¿por qué no lo vieron él? Si él sabe de metalurgia, trabajó con nosotros. Y bueno, y ya los 2 o 3 días ya me vieron a mí directamente para quedarme en el taller. Y de ahí estoy hace, bueno, unos cuantos años, unos 24, 25 años que estoy en el taller. No había ningún tipo de herramienta, era todo manual. Había una especie de mesa de hormigón donde se tiraba la basura arriba y nosotros hacíamos la basura ahí. A los 3 o 4 años que yo empecé a trabajar acá, ya se empezó a hacer la idea de las cintas, la colocación de las cintas, armó una cabina. Y bueno, ahí inclusive se ocupó más gente. De los 5 que eran primeramente pasamos a ser alrededor de 12 o 13. Y un poco se va acostumbrando la gente a hacer una, digamos, especie de preclasificación en los hogares. Bueno, no, materiales, lo que se puede reciclar, o sea, de acá, de la cantidad de hierro que se tira acá, se utiliza. De lo contrario, bueno, se compra, lógicamente. Los grandes basurales antes que había, eran la gente que se la veía en los basurales, en sí el bolserío, eso acá, a Dios gracias, no lo vemos, o no lo tenemos. Bueno, atrás mío se encuentra una máquina chipeadora de plástico, por eso pueden llegar a escuchar ruido y déjenme decirles que es una de mis máquinas preferidas de esta planta. Ahora bien, vamos a iniciar con el proceso. Todo ese plástico que es envases o el plástico que no es PET básicamente, es dispuesto en esta máquina que tritura. Todo ese plástico, todos esos envases son triturados y después pasan a un canal en el cual se limpia ese plástico. Una vez que atravesó todo el canal, llega hacia una bandeja, la cual vibra, se mueve y deja caer el agua. Ese mismo plástico triturado pasa a ser succionado por la etapa de secado, por doble secado. Primero un motor, después otro motor y después un tercer motor que lo que hace es acomodarlo y terminar de extraerle toda la suciedad, todo el polvo que pueda llegar a tener. Una vez que está ahí, cae por una vertiente y llega hacia el lugar donde finalmente expulsa todo ese plástico triturado en una bolsa. ¿Por qué se hace esto? Porque los envases compactados enteros se venden a un menor precio que este plástico triturado. Eso por una parte. Por otra parte, todo ese plástico triturado puede ser usado para fabricar nuevos materiales, nuevas cosas. Por ejemplo, hay una escuela técnica acá en La Prida que hizo una compostera de madera plástica. Y es para eso que este triturado de plástico sirve. Una cosa más que me estoy olvidando, el agua que se usa en este proceso tiene un circuito cerrado. Una bomba lleva el agua hacia el canal de lavado y una vez que cae ese agua vuelve a ingresar en la bomba para volverse a reutilizar. Hay muchos materiales no convencionales como heladeras, como hornos, materiales grandes, pesados o mismo los neumáticos que son dejados en la entrada de la planta en unas celdas particulares para que después las traigan hacia estos lugares y las reconviertan. Por ejemplo, los neumáticos reconvertidos en macetas. Como les decía anteriormente, casi el 40% de los residuos son separados apenas inicia el proceso. Esos residuos son los orgánicos y todo lo que es compostable termina acá atrás mío. Esto que ven atrás es una montaña de compost combinada con los residuos compostables que vienen en las bolsas y los restos de poda que se recogen aparte o que la gente deposita en la entrada de la planta de tratamiento. Esta montaña es paliada, la revuelven cada tanto como para acelerar un poquito el proceso de descomposición y una vez que está maduro el compost pasa a granularse, a separarse, a tamizarse. Primero es un tamizado grueso en el cual termina de separarse con algunos restos de residuos que quedaron y después un tamizado fino para poder embolsarse y después distribuirse.
Estas bolsas, las famosas bolsas rojas, contienen residuos patogénicos. Es basura que no es manipulable, y como no es manipulable, hay un horno pirolítico que elimina cualquier tipo de riesgo de contaminación hacia los trabajadores con estas bolsas rojas y su contenido, ya que la manipulación de esta basura puede ser riesgosa para la salud. Y acá termina uno de los procesos. De todos esos materiales descartables, esos materiales de desecho que no se pudieron recuperar, que no se pueden reconvertir o que no se pueden reciclar, tienen esta disposición final en esta celda. Se le coloca una membrana para que los lixiviados de la basura no traspasen al suelo y no se contamine el suelo y no se contaminen las napas de agua. Posteriormente se le tira un poco de tierra para que los camiones puedan trabajar por arriba y el sol no la reseque a la membrana y no se rompa. Entonces de esta forma es como se mantiene activa con un poquito de tierra, y ahora van a venir todos esos desechos. Como pudimos observar, la gestión de residuos acá en La Prida es completamente integral. Y no lo digo solamente por esta planta, la cual trata sus residuos de forma diferenciada y particular. Cada uno tiene su propio tratamiento y es reconvertido en algo completamente distinto. No es solamente eso, sino que también es integral por cómo abarca a toda la comunidad que se acerca y que resuelve problemas con lo que hay en la planta de tratamiento. Que una escuela técnica de acá haya hecho madera plástica con residuos de esta planta no me parece menor. También que vengan emprendedores a ver si pueden desarrollar su empresa con los residuos que hay acá o con lo que necesita la planta, también eso es integrar a la comunidad. Y por último, pero no menos importante, sino diríamos lo más importante de todo, es que acá hay educación ambiental desde un principio. Esta planta tiene 30 años, no hay un basural a cielo abierto hace 30 años, y eso es lo que enseña al resto de la gente algo súper básico, como por ejemplo separar los residuos en origen. Entonces, lo que yo les propongo es que tomemos esto como una referencia, tomémoslo como un ejemplo, para ver si podemos empezar a replicar este tipo de plantas, este tipo de tratamiento a lo largo y ancho de todo el país, para eliminar los basurales a cielo abierto que tanto daño nos hacen.